Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y vamos a compartir acerca de la carrera cristiana que tenemos por delante cada uno de nosotros, que no siempre va a ser de bendición, van a haber momentos difíciles, pero veamos lo que la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre que estás en los cielos, esta mañana nos rendimos a ti. Queremos que tú seas quien hables a mi vida, a la vida de cada uno de mis hermanos, que a través de tu palabra podamos encontrar esos consejos que nos permitan finalizar nuestra carrera con gozo, con alegría y satisfechos de que hicimos lo que tú querías que hiciéramos en esta tierra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Cuando leemos el libro de Hebreos, generalmente empiezan algunas dudas y surgen algunas dudas con respecto al autor, porque no se identifica el autor. De hecho, hasta el año 1600 de nuestro tiempo se creía que Pablo era el autor. Sin embargo, no se tiene certeza de quién es el autor. Algunos dicen que Bernabé, otros dicen que Apolos. Sin embargo, la carta fue escrita para personas que estaban en unas circunstancias difíciles, cristianos judíos, que conocían de la palabra del Señor, que conocían del Antiguo Testamento, que conocían de los hombres que a través de la historia Dios había usado y levantado para hacer cosas grandiosas, extraordinarias, donde habían milagros, donde habían cosas sobrenaturales. Y algunos cristianos que, aún sabiendo esto, habían estado en el primer siglo en momentos difíciles, porque aunque eran buenos cristianos y aunque eran hombres que honraban a Dios, también tenían situaciones adversas como persecuciones. Algunos habían sido apedreados, otros habían sido asesinados, otros habían estado en naufragios como el mismo Pablo, aguantando hambre. Y en algunos momentos muchos cristianos fueron torturados hasta el punto de ser asesinados. De manera que cuando el escritor de Hebreos se refiere a la iglesia o a los hermanos judíos que estaban en este lugar, esos cristianos estaban con dudas y pensando, bueno, ¿y dónde están las promesas de Dios? Si nosotros somos cristianos, ¿por qué suceden cosas que a veces no se entienden? Y estos hermanos empezaron a tener ciertas preguntas como: ¿dónde está Dios en momentos difíciles? ¿Dónde está Dios cuando hay problemas familiares? ¿Dónde está Dios cuando hay problemas económicos? ¿Dónde está Dios cuando hay enfermedades? ¿O qué sucede con la vida del cristiano si aún sirviéndole al Señor hay cosas que uno no quisiera pasar o vivir? ¿O por qué Dios permite esas cosas con los hijos del Señor? ¿Cuántos de ustedes han tenido alguna dificultad en su vida y que no entendemos el por qué? Y a veces venimos a la iglesia, nos gozamos en la iglesia, como esta mañana nos hemos gozado adorando al Señor, pero cada uno de ustedes tiene sus propias luchas, cada uno de ustedes tiene sus propias necesidades, sus propios problemas. Y esa es la carrera cristiana que nosotros tenemos, porque estamos en este mundo, aunque dice la palabra del Señor que no somos de este mundo, que pertenecemos a un reino espiritual, pero seguimos estando en este mundo lleno de aflicciones, de problemas. Jesús mismo dijo: en este mundo tendréis aflicciones. Entonces, algunos cristianos en ese momento, especialmente a los que se refiere el escritor de Hebreos, se hacían la pregunta: ¿valdrá la pena seguir adelante siendo hijos de Dios, siendo fieles, cuando en lugar de irnos bien a veces nos va mal? ¿Valdrá la pena
arriesgar la vida por el evangelio, por ser hijos del Señor, que con pasión se esfuercen, pero a veces habían momentos donde se daban cuenta y escuchaban que algún apóstol o algún cristiano había sido torturado hasta ser asesinado, y se preguntaban, ¿valdrá la pena? Y algunos eran tentados a volver atrás, a volver al judaísmo y renunciar a la fe cristiana, y se veían en esa tentación porque se preguntaban si valdría la pena servirle a un Dios todopoderoso cuando en ciertos momentos aparentemente no les escuchaba sus oraciones. Y es ahí donde el capítulo 12 que hemos leído, los versículos que hemos leído, en respuesta a todas esas interrogantes y a todos esos problemas que pasaba la iglesia, porque el hecho que seamos cristianos no significa que estemos exentos de problemas. Ve a la persona que tiene a la par y más de algún problema ha pasado en su vida. Han llorado, han derramado lágrimas, se han enfermado, han tenido deudas, han existido momentos donde tal vez no se sabe qué hacer y donde existen dudas si realmente estamos haciendo la voluntad del Señor o por qué permite esas cosas. Y el enemigo muchas veces mina nuestra mente diciendo, quizás hay algo que no está bien, o quizás no estás haciendo la voluntad del Señor, o nos hace pensar que quizás antes de ser cristianos estábamos mejor que ahora. Y es ahí donde el escritor expresa todo, si usted lee toda la carta, les hace ver que Jesús es superior a cualquier otro ser creado y que Él mismo era Dios. Que Jesús es superior aún a los sacerdotes, a los profetas y a cualquier líder que existiera, y que valía la pena servirle a ese Dios todopoderoso. El escritor de Hebreos les hace ver que las profecías del Antiguo Testamento, que estaban en todo el Antiguo Testamento, se cumplen en Cristo, y que la nueva vida cristiana vale la pena seguir adelante en ella. Entonces el escritor hace reflexión en la vida del creyente de ese momento y les hace ver que aunque sus vidas estaban en momentos difíciles, al final siempre vale la pena correr la vida cristiana con paciencia, con todo lo que Él les recomienda. Y en respuesta a esto les hace una lista, hace un listado retrospectivo histórico del tiempo judío, donde narra en el capítulo 11 todos los hombres héroes y heroínas también de la fe, y les hace ver de que cada uno de estos hombres héroes de la fe del capítulo 11 tenían victorias sorprendentes, habían milagros, habían momentos donde se sentían que Dios les respaldaba, como en el caso de Moisés. ¿Cómo cree que se sintió cuando vio que el mar se abre y empieza todo el pueblo a caminar? ¿No se habrá sentido que Dios estaba respaldándole? O como Josué, que de repente veía que los muros de Jericó caían y Dios le daba la victoria sobre esa nación. Había un momento de éxito ministerial, si le podemos llamar de esa manera, donde había el respaldo de Dios, donde estaba esas victorias, conquistas, donde dice la misma Biblia, el mismo escritor en el versículo 29, si usted se fija, del capítulo 11, dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, dice. Cuando esto les hace pensar, o el escritor de Hebreos les hace pensar en esto, ellos decían, es que ese Dios que menciona el Antiguo Testamento es un Dios extraordinario. Y le dice, pasaron en la tierra en seco. Y dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque Dios estaba del lado de sus hijos. Y dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo?, pregunta el escritor de Hebreos. Mire, como que dice, es que podría seguir contando la historia, pero les resumo esto. Les dice en el versículo 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos. Y dice que por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dios estaba con ellos.
Y eso les dice: hermanos, pasan momentos difíciles, pero Dios está con ustedes también. Sin embargo, el escritor de Hebreos les hace ver también la otra cara de la moneda. Y es que no siempre a los hijos de Dios, aunque fueran considerados hombres de fe, héroes o heroínas, les iba a ir bien. Porque les hace una lista también de momentos difíciles que pasaron algunos siervos de Dios. Si usted nota el versículo 35, del versículo 35 en adelante, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Es decir, algunas mujeres vieron a sus esposos y a sus hijos que tal vez murieron en guerras, en persecuciones, y les dice: esas mujeres sufrieron de dolor al ver a sus seres queridos asesinados. Pero también les dice: mas otros fueron atormentados. Hombres de fe, héroes, heroínas, siendo atormentados, y les dice: no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Está diciendo, es que la vida del ser humano muchas veces va a pasar dificultades. En la vida el ser humano va a pasar momentos que quizás no quiere pasar. Y entonces el escritor de Hebreos les enseña que la vida cristiana es una vida llena de dificultades, de altos y de bajos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido que Dios está con nosotros en algún momento y que responde nuestras oraciones, y hay milagros, y hay respuesta de Dios, y hay provisión, y hay bendiciones extraordinarias? Pero hay momentos donde usted ora y aparentemente Dios no está respondiendo, y usted está pidiendo por su familia y como que Dios todavía no responde. ¿Cuántos tenemos oraciones que Dios no ha contestado? Y ese es el momento donde el escritor le dice: todos tendremos que atravesar en esta carrera cristiana momentos difíciles, pero no se corran, le dice en otras palabras. No retrocedan, porque el contexto de toda esa carta es que esos cristianos, por todo lo que estaban pasando, estaban desanimados, estaban frustrados, algunos de ellos queriendo volver atrás. Pero les dice: es que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. ¿Cuánto creemos que el Señor Jesucristo es el mismo, que no ha cambiado, y que aunque pasemos momentos difíciles, va a estar con usted, va a estar ahí está con su familia, ahí está en su trabajo, en sus negocios? Pero Él no cambia. Las circunstancias de la vida son los difíciles, porque seguimos estando en este cuerpo de carne y de hueso. Seguimos teniendo momentos que nos angustian, nos seguimos enfermando porque somos humanos. Pero es ahí donde nosotros vemos que en la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, nos dice el escritor: por tanto, como quien dice, conociendo ustedes todos los éxitos y las pruebas de los hombres, héroes y heroínas de la fe, teniendo eso en mente, les dice: nosotros también, como quien dice, así como ellos, usted y yo, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Todos esos hombres del capítulo 11 eran los testigos, los que daban testimonio de que sin importar las circunstancias se podía seguir sirviéndole al Señor, que sin importar las circunstancias podíamos seguir siéndole fiel a Dios, que sin importar las circunstancias Dios seguía estando con nosotros. Dice: por eso nosotros tenemos esa gran nube de testigos, y por lo tanto les dice: despojémonos de todo peso y pecado. Pero lo que el escritor presenta aquí es una idea de una competencia atlética en un anfiteatro. Lo que está haciéndoles el escritor de Hebreos es llevándolos en su mente, que ellos es como que estuvieran en un anfiteatro donde coloca a estos hombres de la fe del Antiguo Testamento como los espectadores. Y esos espectadores, esos testigos que observaban a esos creyentes, y esos grandes hombres de Dios y esas mujeres de Dios, estaban ahí para dar testimonio y juzgar y decirles, animarles de que sin importar, ellos coronaron su carrera con éxito, que a pesar de que algunos de ellos fueron aserrados, pero ahora estaban en la presencia del Señor, gozándose eternamente, diciendo: valió la pena,
Valió la pena correr y terminar la carrera con gozo, con paciencia, con alegría. Y entonces esta palabra testigos viene de una palabra griega, martyrus, de donde viene mártir, de alguien que ha sido asesinado incluso por la fe. Y está diciendo, estos hombres mártires que dan testimonio que se puede seguir adelante, nos enseñan grandes lecciones. Y hermanos, si siendo cristianos, si estando en esta carrera cristiana, nosotros vamos a padecer necesidades y problemas, entonces cualquiera podría preguntarse, ¿qué debemos hacer entonces para terminar esta carrera de la mano de Dios, con el respaldo de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros si sabemos que en este mundo no todo nos va a ir bien? ¿Cuántos hemos reído hasta llorar alguna vez? Pero también hemos llorado sin reír por los problemas. Algunas veces van a ver, como Pablo mismo decía, hay momentos donde he estado hambriento pero también saciado. Se recuerda Filipenses capítulo 4 versículo 13, donde dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice, porque en todas circunstancias había estado Pablo. Y es ahí donde quisiera en esta mañana rápidamente dejarles algunos consejos para terminar nuestra carrera de la mano de Dios, para no rendirnos. Dígale a la persona que tiene la par, no se corra, dígale. Dele un codazo santo ahí, le diga, no se quede a medio camino, dígale. No se vaya a quedar a medio camino, sin importar las circunstancias. El primer consejo que el escritor nos da es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, dígale a la persona que está en la par, despójese, dígale, de todo peso y del pecado, dígale. En esta carrera cristiana, despojarse tiene que ver con quitar, con renunciar, con decidir despojarse o dejar algo voluntariamente. Y el escritor nos está diciendo es que debemos despojarnos, y hace referencia a la costumbre griega que se tenía en ese momento de los atletas, que cuando iban a participar de una competencia generalmente se despojaban de sus vestiduras para no tener estorbo, para poder estar con libertad en esa carrera y dar el 100%. Es como que Pablo les está diciendo, estamos en esta carrera que Dios nos ha puesto, por lo tanto quítense todo lo que les vaya a estorbar correr esa carrera con paciencia. Y dice ahí que hay que quitar el peso y el pecado. ¿Por qué menciona peso? Porque hay cosas que pueden estar estorbando nuestra vida cristiana, que no necesariamente van a ser consideradas como pecado, sin embargo sí nos estorban para estar con libertad en el camino del Señor. Habrán momentos donde usted va a tener cosas que le están estorbando, personas que pueden estar estorbando, acciones, hábitos que pueden estar estorbando. No necesariamente caer en pecado, pero puede estar estorbando para que usted le sirva con libertad al Señor. Y el escritor de Hebreos dice, despójense, quítense voluntariamente todas esas cosas que les estorban, pero también el pecado. ¿Por qué menciona el pecado? Porque cuando dice que te asedia, está diciendo que es una idea militar. Esa acechanza o asediar es de bloquear, de rodear, de acosar, de impedir tener libertad, que te está estorbando para caminar y con el propósito de ser conquistado o aniquilado. En otras palabras está diciendo, sabes, la vida cristiana, hay cosas que te pueden estar estorbando, que te van a asediar, te van a apresar hasta haberte destruido. Y el consejo que él nos está dando es, hay que quitarlo. Y por eso que en Efesios capítulo 4, Pablo hace la misma recomendación casi a los hermanos de Colosenses. Aunque yo les recomiendo que lean todo el capítulo 4, pero vea algunas cosas que él recomienda que se quiten. En el versículo 31, dice 4:31 de Efesios, quítense de vosotros toda amargura, dice. ¿Cuántos amargos hay acá? O amargados. Otro día vamos a hablar de eso. Pero puede haber cristianos amargados, desde que se levantan molestos porque no durmieron bien. Y si se duermen bastante, hasta porque durmieron mucho, se molestan. Si llueve se molestan, si no llueve se molestan. Bueno, aquí no hay ninguno de ellos. Pero Pablo le dice a la iglesia de Efesios capítulo 4, quítense vosotros toda amargura. Y dice también enojo. ¿Cuántos enojados hay?
Ve a la persona que tiene a la par y pregúntele: ¿usted de mecha corta? Díganle. Pero hasta eso nos dice Pablo que hay que quitarnos. El enojo, dice, la ira tiene que ver con ese malestar que te hace actuar impulsivamente con deseo hasta de venganza con alguien, con algún familiar, con algún amigo. Pero Pablo dice: quítense todo eso de su vida. Se lo dice a cristianos, no se lo dice a personas del mundo, se lo está diciendo a la iglesia. Y le dice también: quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Hasta los gritos, imagínese usted. ¿Cuántos gritones hay? Pero hay cosas, hay hábitos, pueden haber esas situaciones que Pablo menciona, inclusive incredulidades, supersticiones, porque hay cristianos supersticiosos también, que le están impidiendo correr la vida cristiana con toda libertad. Pero Pablo les dice: esas cosas hay que quitarlas. Errores del pasado. ¿Cuántos hemos cometido errores en el pasado y todavía no hemos sido libres de eso? Y nos atormenta y pensamos en eso. Y estamos ahí aferrados y nos asedia, de manera que nos está muchas veces impidiendo estar con libertad en el evangelio. Y entonces hay cosas que pueden estar estorbándonos, relaciones que pueden estar estorbándonos, hábitos, el carácter o cualquier cosa que nos estorbe la carrera cristiana. Y el escritor dice: despójense de todo peso y del pecado que os asedia. Hermanos, significa que muchas veces nosotros debemos deshacernos, quitarnos esos aspectos innecesarios en la vida cristiana, que nos están haciendo que estemos con peso. ¿Cuántos han cargado algo y se han fijado que de repente hasta uno empieza a temblar porque está bastante pesada la carga y no te permite caminar con libertad, mucho menos correr? Entonces el escritor hace referencia a que todo lo que esté sobre ti estorbando tu vida, ya sea del pasado, del presente, de tus pensamientos, hábitos, carácter, relaciones, lo que sea que te estorbe, debes deshacerte. Debes de sacudirte. En otras palabras, sacúdase lo que le está estorbando de su vida cristiana. Dígale a la persona que tiene la par: sacúdase, dígale todo eso. Sacúdase, deshágase de todo eso. Es como dejarnos libres, sin cargas. Si usted se siente que puede seguir adelante sin ninguno de esos impedimentos, ¿sabe por qué? Porque aun cuando hemos pecado, dice la Biblia, Juan decía: hijitos míos amados, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, decía, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo. Ese es nuestro abogado. Y si alguno ha pecado, ahí tiene a su abogado que lo hace libre de toda culpa. Y dice Pablo que ahora somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice: todas son hechas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay en este lugar? Nosotros somos nueva criatura. Así que no debemos estar aferrados, ni atormentados, ni amarrados al pasado, ni a nada que nos impida estar en esta carrera cristiana. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo. Y aún el pasado, por muy fuerte que sea el pecado, muy difícil que sea la situación, Cristo nos hizo libres. Así que, hermano, corra la carrera cristiana. Ahí, como dice el escritor de Hebreos, despojándonos de todo eso que nos está estorbando. Es lamentable cuando hay cristianos que todavía están en las iglesias, pero todavía están amargaditos, enojaditos, sin perdón o sin poder perdonar a alguien, y eso les impide estar libres. Hermanos, nosotros debemos despojarnos. Hay que librarnos de todas esas cosas innecesarias de nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, qué bueno fuera que al salir de este lugar nosotros le dijéramos: Señor, a tus pies hemos rendido todo lo que nos ha estado estorbando y queremos servirte, queremos amarte, queremos estar con libertad, alabarte en nuestro diario vivir, tener nuestro devocional y amarle y sentir su presencia independientemente de las circunstancias. Nos vaya bien o nos vaya mal, nuestro deber es estar libres. Estamos bien o estamos en dificultades, nuestro deber es despojarnos de todo lo que nos vaya a estorbar. Pero hay un segundo consejo, hermanos. Hay un segundo consejo ahí en el escritor, ahí en el Hebreos capítulo 12,
cuando dice en el versículo 1, la segunda parte, donde dice: y corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Vea que aquí nos da un segundo consejo para terminar nuestra carrera de la mano de Dios, y es tener paciencia. No se desespere, no se frustre antes de tiempo. Es que por difícil que sea la carrera, les está diciendo el escritor de Hebreos, por difícil que sea esa competencia en la que se encuentran, muchos atletas en ese momento se rendían, se desanimaban y no continuaban esa carrera, no llegaban a la meta. Pero la carrera cristiana es una carrera larga, no de un día ni de una semana. Y en esa carrera van a haber momentos adversos también. Pero la clave es, como esos hombres, como esos héroes y heroínas, ser hombres y mujeres pacientes. ¿Cuesta, sí o no? Bueno, a mí me cuesta. Ve a la persona que tiene la par, pregúntale: ¿qué tan paciente es usted? ¿Qué tan paciente es? ¿Qué tan paciente es cuando lo critican? ¿Qué tan paciente es cuando murmuran de nosotros? ¿Qué tan pacientes somos cuando nos insultan? Cuando hablan mal de usted, cuando inventan cosas de usted, cuando no le reconocen lo que usted, lo bueno que hace, sino le sacan solo lo malo que tiene usted. Y a veces uno se siente incómodo y a veces no va a haber paciencia, pero esa paciencia no está indicando quedarnos con los brazos cruzados y sentarnos a esperar qué pasa, sino que lo que está diciendo, la paciencia a la que se refiere, es una palabra griega del antiguo que es ¿cómo les pronuncio? Upomone. Y esa palabra denota acción y no pasividad. Lo que está diciendo es que no te apresures a tomar decisiones por las circunstancias, sino que tranquilo, confía, pero sigue avanzando. Lo que está diciendo es: la paciencia no te hace rendirte, lo que te hace es confiar que todo saldrá bien, y sigues avanzando y sigues caminando. No, tal vez corres libremente en ese momento, pero sigues avanzando. Van a haber obstáculos, pero no te detienen. Van a haber momentos difíciles, pero no te detienen. Lo que el escritor está diciendo es: esta carrera que tenemos por delante no es fácil, pero sí se puede avanzar, pero sí se puede continuar. Y por eso, hermanos, hay ejemplos en la Biblia de hombres que tuvieron dificultades y al final hubieron momentos difíciles, como el caso de Elías, como el caso de Job, como el caso de Pablo, que tuvieron momentos difíciles. Por eso que el salmista tiene razón cuando en el Salmo 40, se recuerda usted, cuando dice en el versículo 3, versículo 1 al 3, pacientemente, ¿qué dice? Esperé a Jehová y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Está diciendo: en momentos estuve desesperado, angustiado, pero tuve paciencia y de ahí me sacó el Señor. De cuántos pozos cenagosos nos ha sacado el Señor, de cuántos momentos difíciles el Señor nos ha librado y ha extendido su mano y nos dice: no te preocupes, sigue adelante, porque aquí estoy contigo. Yo soy tu ayudador, yo soy el Dios que te ha sacado en el pasado adelante y lo seguirá haciendo en el futuro. Pero hay que tener paciencia, no desesperarnos, no rendirnos. Por eso que también el salmista decía en el capítulo 27, decía en el versículo 13: hubiera yo desmayado, decía, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Hubiera yo desmayado si no creyese que Dios va a actuar a nuestro favor. Y por eso que decía guarda a Jehová, dice el versículo 14. Está diciendo: guarda a Jehová, ten paciencia. Y le dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, ¿cuánto necesitamos seguir esperando a ese Dios todopoderoso y decirle: Señor, aquí está mi necesidad, aquí está mi petición, aquí está mi enfermedad, y pacientemente esperaré tu voluntad? No lo entiendo, pero seguiremos adelante forzándonos, porque Él es nuestro aliento,
para seguir adelante. Hermanos, hace un momento le compartía al pastor Elías que, bueno, no hemos dormido con mi esposa porque nuestra hija es una niña especial, tiene parálisis cerebral, pero se nos puso un poquito mal de salud anoche, nos tocó que llevarla al seguro y bueno, no hemos dormido, pero aun cuando no entendamos esas cosas, yo no entiendo por qué Dios permite ciertas cosas en la vida de sus hijos, pero nuestro deber no es cuestionar a Dios. Nuestro deber no es preguntarnos por qué a mí. Nuestro deber es tener paciencia y correr la carrera que tenemos por delante. Es decir, Señor, seguiré confiando en ti. No entiendo, tú no has respondido tal vez como yo quisiera, pero seguiré esperando en Jehová. Siga esperando en ese Dios que le ha dado la vida, que le ha fortalecido, que le ha provisto, que le ha ayudado hasta este día. Pero no se rinda. No se rinda, confíe, corra con paciencia esta carrera. Ser cristianos no significa que todo nos vaya a ir bien en esta vida. Ser cristiano es que aunque nos vaya mal, tenemos a un Dios que nos ayuda. Tenemos a un Dios que nos abraza y nos dice: yo te amo y te amo, y a pesar de todo, seguiré siendo tu Dios. Seguiré estando contigo. Seguiré fortaleciendo tu vida. Seguiré ayudándote en los momentos difíciles. Ese Dios es el que nosotros creemos. Porque el escritor de Hebreos está diciendo: no solo sea emoción, deben haber convicciones. Y si tenemos convicciones, corremos esta carrera a la cual Dios nos llamó con paciencia. Con paciencia. Nos despojamos de todo pecado, de todo peso, pero también tenemos paciencia, porque sabemos que tarde o temprano Dios se glorificará. ¿Cuántos saben que tarde o temprano Dios se glorificará? Tarde o temprano Dios siempre hace algo. Hermanos, Pablo, por eso que decía en el libro de Hechos, capítulo 20, él decía, hablando de su vida: estoy sirviendo, decía, al Señor, en el versículo 19, Hechos 20, 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Pero dice, y con muchas lágrimas. Oiga, Pablo, el gran apóstol, sirviendo a Dios, a veces llorando, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y dice Pablo: pero miren, les voy a decir algo, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar. Es decir, nada de esas pruebas me ha detenido de seguir anunciando y predicando públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles, dice, acerca del arrepentimiento. Lo que Pablo está diciendo: nada me ha detenido. Y Pablo todavía decía: ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero dice el versículo 23: salvo que el Espíritu Santo, dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga, ¿qué hubiera hecho usted si sabe que servir al Señor le van a esperar prisiones y tribulaciones? Y Pablo dice: no me importa. Por eso el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, decía Pablo. Y dice: y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Está diciendo: no me importa lo que me vaya a venir en el futuro, no sé si van a haber pruebas, si van a haber dificultades. Mi objetivo es llegar al final de la carrera con gozo, terminar mi carrera con gozo. Y sabe una cosa, lo logró. Cuando iba a ser asesinado, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice a Timoteo: porque el tiempo de mi partida está cercano, pero dice: pero he peleado la buena batalla, no me quedé, he guardado la fe, he estado ahí luchando, dice Pablo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, dice, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Está diciendo: no me detuve, mi meta era terminar con gozo la carrera, y lo he logrado. ¿Qué pasaría si nosotros nos cuestionáramos de la misma manera? Si supiéramos que hoy fuera el último día de nuestra vida, ¿habremos sido hombres y mujeres que corrimos con paciencia esta carrera? Que no nos rendimos, que no nos desanimamos. Por eso, hermano, si nosotros nos desesperamos, si nos afligimos, tengamos paciencia. Las enfermedades pueden estar acá, nos pueden quitar la paz por un momento, pero pacientemente esperamos que Dios se glorifique también. Los problemas familiares pueden estar agobiándonos, pero tenga paciencia.
Tenga paciencia. Los problemas económicos pueden estar afligiéndonos, pero tenga paciencia, porque el Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo Dios en el que nosotros hemos creído. Y por lo tanto, manténgase esperando en ese Dios con paciencia, sin desesperarnos. Así que, hermanos, hoy sí, vea a la persona que tenga parte y diga: paciencia, hermano, diga, paciencia, hermano. No se desespere. Hermanos, tener paciencia no es fácil, pero es lo mejor que el cristiano puede hacer. Así que le animo a tener paciencia. Pero el tercer consejito rápidamente, aunque el pastor me dijo que va a haber almuerzo, hermano. Pues sí, dicen los hermanos. Vea el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 12, perdón, versículo 2. El tercer consejo que el escritor nos da es, ¿cómo dice ahí el 2? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que está, como el contexto de Pablo es como ese anfiteatro donde estaban algunos en competencia. No solo él dice: despójense de todo lo que les estorbe, tengan paciencia en esta carrera, sino que ahora les dice que los corredores que estaban ahí debían de tener su mirada en la meta y no en los obstáculos o en las cosas que le vayan a distraer. Le dice: su mirada tiene que estar enfocada en el objetivo, que nuestro objetivo final, nuestra meta final es llegar a la presencia del Señor y verle cara a cara un día, ¿verdad? Y si Cristo nos llama a su presencia, cuando esa trompeta suene, nosotros seamos levantados. Y si estamos vivos, que seamos transformados en cuerpos incorruptibles para recibir al Señor en el aire y estar eternamente con Él. Ese debería ser nuestro anhelo. Ese debería ser nuestra meta final. Y por eso, hermanos, cuando nosotros tenemos prioridades equivocadas, nuestra mirada está en otra cosa, pero no en Cristo. Cuando nuestra prioridad son otras cosas, aunque no sean malas, pero están erróneas, cuando nuestro mayor tiempo, esfuerzo, cuando todo nuestro afán está en las cosas terrenales y nos descuidamos de lo espiritual, podemos correr el riesgo de no estar en la presencia del Señor un día. Y por eso es que nos debemos enfocar, y no en los obstáculos o en las cosas que nos rodean humanamente, sino en el Dios invisible en quien hemos creído. Y ese Dios, sin distraernos de todas las cosas. Por eso que en Filipenses capítulo 3, Pablo le dice en el versículo 13 a la iglesia: hermanos, le dice, oiga, le dice a la iglesia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, le dice, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Y dice: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está diciendo: no me importa lo que pase en este mundo, prosigo a la meta. Tengo mi meta bien trazada, los ojos puestos en Jesús. Van a haber necesidades, sí, sus ojos en Cristo. Problemas económicos, sus ojos en Cristo. Problemas familiares, sus ojos siguen estando en el Salvador de nuestras vidas. Hay enfermedades, nuestros ojos siguen estando en el autor y consumador de nuestra fe. En esa debe estar nuestra confianza. Y por eso que el cristiano debe de quitar la mirada de cualquier cosa que le esté estorbando, de cualquier cosa material, de cualquier pecado, de cualquier distracción, y enfocarse en Cristo Jesús. Él debe ser nuestro anhelo, Él debe ser nuestra esperanza de gloria que un día nosotros alcanzaremos, hermanos. La mente puede ser a veces un obstáculo y nos hace dudar de las cosas. Y nos dice: no vas a salir de este. Dios no te va a escuchar. No vale la pena seguir adelante. No, mira, de mal en peor, tras una otra, dice. Pero cuando nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús, nosotros decimos: vengan las olas que vengan, mi mirada sigue estando en Cristo Jesús. No me importa lo que tenga que pasar, no me importa si tenga que sufrir. Yo un día quiero estar en la presencia del Señor, y por lo tanto voy a seguir adelante. Mi fe debe estar puesta en el Cristo de la gloria, en aquel que dio la vida por mí, en aquel que murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para lavarnos y darnos salvación y vida eterna. En ese debe estar puesta nuestra salvación, en ese debe estar puesta nuestra mirada, nuestro enfoque
enfoque en Cristo Jesús, por difícil que parezcan las cosas. Pero no se distraiga por el que dirán, por las doctrinas erróneas que puedan haber. Hermanos, seguimos creyendo que Dios está con nosotros, ¿verdad? Seguimos creyendo que Dios es nuestra ayuda, ¿verdad? Seguimos creyendo que Dios sigue haciendo milagros en este mundo. Seguimos creyendo que Dios sigue salvando vidas, que Dios sigue restaurando familias. Seguimos creyendo que Dios sigue obrando aun cuando no le veamos, pero nuestra mirada espiritual sigue estando puesta en Él, porque en Él está nuestra esperanza, y separado de Él nada podemos hacer, dijo Jesús. Así que, hermanos, creemos que Él es nuestra fortaleza en todo momento. Por lo tanto, hermanos, si queremos llegar al final de nuestra carrera con el respaldo de Dios y llegar como Pablo, vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 4, me gustaría rápidamente solo mencionar lo que Pablo dijo. Recordarles lo que le mencioné hace un momento. Dice, ya analizando su vida, Pablo, habiendo estado azotado con hambre, con persecuciones y tantas dificultades humanas, pero sirviéndole al Señor, Pablo, mire, se sentía satisfecho de haber seguido la carrera. Y mire lo que dice el versículo 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero mire el versículo 17. Ahí dice por qué lo hizo, por qué se mantuvo peleando, guardando la fe, siguiendo adelante. Dice el versículo 17 que no importaba lo que pasaba, pero el Señor, ¿qué dice? Estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyese. Hermano, el Señor sigue estando de nuestro lado también. Iglesia Rey de Reyes, el Señor sigue estando con usted, sigue estando con su familia, sigue estando en su vida. Por lo tanto, levántese a seguir la carrera cristiana, despojándose de todo peso y del pecado, teniendo paciencia y con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Póngase de pie unos segunditos y le vamos a decir al Señor: Señor, pueden haber luchas, pueden haber pruebas, pero no estamos solos.